es el desarrollo de la... Desde aquí mandarle mi corazón al queridísimo pueblo dominicano. Bring people together across all Aún dentro de las deliberadas, tanto lo que propone Pakistán como este conflicto. el Museo de la Biodiversidad. Queridos amigos, hoy tendremos en nuestro programa a un artista de fama mundial, el cual nos cuenta su historia de vida, su historia de sus padres, de su abuelo, en donde todos eran artistas. Veamos. El desarrollo de la... Desde aquí mandarle mi corazón al queridísimo pueblo dominicano. bring people together across all Aún dentro de las deliberadas, Tanto lo que propone Pakistán como este conflicto. el Museo de la Biodiversidad. Bienvenido a nuestro programa, Manuel. Para nosotros es un gusto tenerte aquí. Gracias. Realmente, yo sé que los auditores van a estar muy entusiasmados de poder escuchar. Gracias. Nos gustaría que comenzaras contándonos una parte que no toda la gente sabe, que es con respecto a qué tú hacías antes de ser cantante. Mira, yo nací en una familia donde el arte estuvo presente de diferentes maneras. Mi abuelo, el padre de mi padre, fue bailarín de flamenco, fue maestro aparte. Él fue bailarín, una estrella del baile, y enseñó a bailar a otros que después fueron grandes bailarines, como Antonio, por ejemplo. Mi padre fue torero y mi madre fue cantante. Y yo creo que lo primero que yo heredé, lo que heredé directamente es la música. Fue la capacidad de poder sentir, que creo que es un don y me encanta aparte, y de poder transmitir con lo que tú haces. Y después entró el mundo de los toros. Te digo después entró el mundo de los toros porque lo natural fue la música. Y el mundo de los toros, no le entras a ese mundo si no tienes una influencia, ¿no? Una influencia en el hogar, la gente que te rodea, la gente que está cerca de ti. Y esto fue poco a poco entrando en mí. Yo veía a los grandes toreros que se me hacían unos superhéroes. Sí, mi padre fue un gran torero y para mí eran unos superhéroes, ¿no? Entonces, el abuelo fue bailarín, mi madre cantante, mi papá torero. Y yo veía las gestas que hacían ellos y las situaciones que hacían los toreros y bueno, decía yo, qué barbaridad. Verdaderamente Superman y Batman son una broma al lado de ellos, ¿no? Y poco a poco se me fue metiendo en el cuerpo la idea de querer ser toreros y emularlos. Y fui torero. Empecé a torear la primera vez que toreé tendría yo 15 años, más o menos. 13 años ya tenía la primera vez que toreé. Y ya profesional pues tendría yo unos 17 años. Sí, ya profesional toreando a los 17 empecé. Y fueron como 4 años y un toro pues me rompió las rodillas y las deshizo, rompió ligamento, rótula, cápsula sinovial, meniscos, me rompió todo, ¿no? Y bueno, fueron 3 operaciones, 3 años en hospitales. Y al final los doctores dijeron, fueron 5 operaciones. Y al final los doctores dijeron, bueno, tienes que dejar de torear porque tus rodillas no aguantan otra operación. En la época que a mí me pegaron las cornadas, pues las operaciones de rodillas eran de cincel y martillo, parecía la edad de piedra. Y yo creo que estaban mal las rodillas, pero me las dejaron peor los doctores, ¿no? Sí, las operaciones de meniscos eran espantosas. Y bueno, dejé de torear. Cuando tuve que decidir dejar de torear, yo ya había decidido antes. La música siempre que te digo me acompañó, ¿no? La música era.
que la música siempre me acompañó. Yo escribía, cantaba, llevaba mi guitarra, pero no fue hasta que los médicos dijeron esto se acabó que... Donde realmente entonces nace el artista ya con Ajá. profesión. Ujú. ¿A qué edad te empezaste a dedicar ya? Es que tendría yo como 21 años, 21, 22 años. Realmente también aparte de tu profesión como artista y como poeta, hay algo más que tú haces, que es escribir. Escribiste en una oportunidad un libro que se ha publicado en varios países. Ujú. Es un libro de poemas, un libro que se llama Páginas Calladas, y es un recuento de poemas escritos a través de muchos años. Y empecé a escribir poesía, pues niño, ¿no? Tendría yo unos 14 años cuando escribí mi primer poema, o 13 quizás, cuando escribí mi primer poema. Me divertía y me llamaba mucho la atención cómo jugaban con las letras los poetas, ¿no? Y cómo a través de esos poetas yo descubría sentimientos míos que estaban ahí. Al principio como un juego y después como un ejercicio interno espiritual, pues empecé a escribir y a dejar plasmado en esos papeles mis sentimientos, mis descubrimientos, lo que veía en la vida, lo que me golpeaba, lo que me dolía, lo que me alegraba, mis soledades. Las empecé a dejar plasmadas en hojas durante mucho tiempo. Pasó mucho tiempo y yo recuerdo que siempre había amigos que me decían, "Oye, ¿por qué no publicas tus poemas?", ¿no? Yo no quería publicarlos porque decían, no, los poetas viven de esto, yo vivo de cantar, es diferente. La gente va a decir, bueno, se aprovechó de que es cantante para sacar un libro de poemas y esto. Y en esa época, bueno, nunca tomé en cuenta eso. Y pues, un día de pronto, en mi casa, empezaron a juntar esos poemas y a darle forma a los poemas, que yo creo que debe haber sido un trabajo titánico, ¿no? Porque yo escribía a lo mejor un poema, la mitad de un poema en una hoja, en una página, en una servilleta o en un Kleenex o en la pasta de un libro, lo continuaban en la tercera hoja de ese libro o en otra servilleta. Entonces, recuerdo muy bien que a veces leía yo un poema y decía, pues esto no tiene nada que ver con esto, es otro poema, esto es otra cosa, ¿no? Esto es otro poema. Y a través de un gran poeta mexicano que se llamó, desgraciadamente ya falleció, Jaime Sabines, un hombre maravilloso dentro de las letras, del sentimiento, de la historia chiapaneca, porque él nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Un hombre que supo plasmar. ¿Y empiezas a seguir escribiendo o esa fue tu inspiración? No, ¿Tu sigo escribiendo, publicación? sí. Yo sigo escribiendo, escribo muy seguido. Casi todos los días dejo algún pensamiento o algún poema. Lo que no sé si es que voy a volver a publicar. No, me casaba yo con la idea de ser un baladista, porque dentro de mí había una rítmica, había aparte un deseo de decir las cosas diferente, había una preocupación social también al mismo tiempo, romántica por supuesto, porque creo que el hombre, hay algunos que dicen que es un animal político, yo creo que es un animal romántico, o las dos cosas al mismo tiempo, y escribí pues una música que me costó mucho trabajo que la tocaran. Creo que esto fue realmente el arranque y los problemas que tuve. Por lo demás no te puedo decir que he tenido ningún problema porque yo siempre fui feliz cantando. Cantaba en mi casa, cantaba en el colegio, en el coro del colegio, cantaba yendo al colegio, regresando, cantaba en los grupos de rock que eran de mis amigos, donde no me dejaban cantar porque yo todavía no cambiaba la voz. Era chiquito, no cambiaba la voz, entonces las tesituras de ellos eran más graves que la mía, y si bajaban ellos, si subían a mi agudo, pues no podían cantar, y si yo bajaba a su voz, pues tampoco podíamos cantar, entonces siempre me estaban echando de todos los grupos. No creo que tuve muchas dificultades, o por lo menos no las siento, fíjate, las dificultades únicas que hubo es el deseo y de decir las cosas como yo quería, y que, por supuesto, todo el que se presenta ante la música o ante la gente, pues quiere ser reconocido con sus palabras, ¿no? En la actualidad hay muchas técnicas que dicen que se hasta fabrican artistas. Sí. Y que realmente si tuviéramos 50 años para atrás no habría tantos artistas como ahora.
¿Qué tú crees realmente de eso? ¿Que el artista se puede llegar a fabricar, puede mantenerse? ¿O qué tú crees? Yo creo que el artista no se puede fabricar. Se puede fabricar a un personaje que venda discos o que se pare en un escenario, pero fabricar a un artista no se puede fabricar porque tú no puedes fabricar un espíritu, ni puedes fabricar el alma. Entonces puedes fabricar todo lo que lo rodea, las luces, cómo está grabado, una computadora, subir y bajar el tono, como tú quieras. Pero la esencia es imposible fabricar, por lo menos todavía no se descubre y no se inventa, ¿no? Esperemos que no se pueda hacer. Sí, efectivamente, hace 50 años muchos de los artistas que están hoy o que caminan hoy no caminarían porque, aparte de otra cosa, la población tenía un concepto muy claro de lo que era bueno y de lo que era malo. Y hoy todo está confundido. Hoy está confundido lo bueno con lo malo, en todos los aspectos. En la política no digamos, ¿no? En el arte, pues yo los comparo mucho, es muy parecido, estás en boca de mucha gente, hay muchas ideas encontradas, hay muchas versiones sobre lo mismo que se falsifican y se cambian y se dicen de diferentes maneras. Y este fue el malo, no, pues el malo fuiste tú, porque total al final uno nunca supo quién fue el que mató al sheriff. Y antes era muy claro. Y dentro de la música, pues igual, la gente, muchísima gente cantaba. Sí, ¿sabes que antes mucha gente cantaba, pero no tenían alma de artista? O sea, cantaban y se daban cuenta que este señor no canta. Hoy toda esta situación y todos estos cambios han hecho que el gusto de la población pierda la brújula. Entonces no sabes si es bueno o es malo. Crees que es bueno porque está vendiendo discos. Porque comercialmente está funcionando. Entonces debe ser bueno. Ya no crees ni siquiera en tu sentimiento, en tu concepto. Te da miedo hasta equivocarte, que venda muchos discos y tú ahí dijiste, no, pues si a mí no me gustaba. No, pues te tiene que gustar igual que a todos. Sí hay un gran movimiento acerca de esto dentro del arte, sobre todo en el arte popular. No tiene la culpa el personaje. Yo creo que hoy es muy difícil que le digan a alguien, oye, ¿tú quieres ser beisbolista? Pues casi todo el mundo quiere ser, ¿no? Y en nuestros países, por ejemplo, que el fútbol es muy fuerte, que pues, sí quiero ser futbolista, o cantante o artista, sí también quiero ser artista. Pero tú tienes vocación o tienes las aptitudes para jugar béisbol o fútbol, o tienes el alma para sentir el arte, o tienes la voz para poderla transmitir, o sientes. Esto no tiene nada que ver, pero claro, ante la publicidad y ante que se compró una casa con piscina y 3 coches, pues tú quieres ser igual que ese, ¿no? Entonces, adentro de ti no existe el arte, pero tú quieres ser igual que ese que está ahí. Entonces, creo que es muy difícil que alguien diga, no, yo no quiero serlo. Estás arrastrado de tal manera que dices sí. Entonces, ahí es donde se aprovecha toda esa gente que forma a estos grupos o a estos muchachos que los explotan durante 3 o 4 años y que cuando ya... ¿Escribes tus canciones o...? Algunas las escribo yo y canto muchas canciones de otros compositores. Sobre todo al comienzo, tú empezaste con... Sí, totalmente. Al principio de mi carrera todas las canciones eran mías. Pero luego me di cuenta que había mucha gente que escribía mucho mejor que yo. Permítenos que vamos a una pausa. Cuando regreso, lo primero, la bandera fundamental de mi campaña electoral fue el llamado. being able to try to bring people together across all El Museo de la Biodiversidad va a ser una obra que va... El Pleno del Senado conformó una comisión especial para el análisis y estudio del anteproyecto de ley orgánica de la Policía Nacional, que procura garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso judicial, ya que toma en cuenta la protección a la dignidad de la persona y el derecho a la integridad. La Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas recibió al director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, Eddie Alcántara, y a representantes de otros organismos del Estado y del sector privado, quienes opinaron sobre el proyecto de ley que regula el expendio de bebidas alcohólicas en la República Dominicana. Además, otras 18 comisiones se reunieron para conocer varias iniciativas legislativas, entre ellas la Comisión para el Estudio de la Ley General de Salud, la de Justicia y Derechos Humanos y la de Desarrollo Municipal, entre otras. Una delegación de empresarios y autoridades de Lima, Perú, visitó el Senado de la República como parte de la Misión Internacional de Ciudades Seguras del Perú, integrada al programa Programas Gubernamentales Exitosos y Experiencias del Desarrollo Regional, OIT
de Perú. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, asistió a la actividad Eficiencia en Aduanas, transformando los estándares de la gestión pública, organizada por la Dirección General de Aduanas y encabezada por su director general, Eduardo Sanz Lobatón. Senado de la República Dominicana. Participativo, inclusivo, transparente. Lo primero, la bandera fundamental de mi campaña electoral fue el llamado. Being able to try to bring people together across all El Museo de la Biodiversidad va a ser una obra que va. Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yava, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí, puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yava, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yava. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. La brisita se vuelve a sentir con el bono navideño. Recibe tu tarjeta bono navideño Mastercard Banreservas de 1,500 pesos. Actívala llamando al 809-920-2004 con tu cédula en mano. Pulsa la opción 1 y sigue las instrucciones. Así podrás usarla en el establecimiento que prefieras para que la alegría llegue a tu mesa y la Navidad se sienta en cada hogar del país. Más información en presidencia.gov.do y la prensa. Gobierno de la República Dominicana. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Para los expertos del frío, el maestro es Tecnomaster. Conexión Wi-Fi, hasta 75% de ahorro de energía, filtros de desodorización, resistencia a cambios de voltaje, servicio y garantía, únicos en el mercado. Tecnomaster, maestros de la tecnología. Aire acondicionado inverter 12.000 BTU, 23.995. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Cuando regreso, lo primero, la bandera fundamental de mi campaña electoral fue el llamado. being able to try to bring people together across all El Museo de la Biodiversidad va a ser una obra que va. Emanuel, ¿te gustaría tu opinión sobre aquellos artistas que después de llegar a la fama se quieren convertir en políticos o comienzan a realmente a trabajar a través de sus canciones la política? Bueno, ahí tienes en Estados Unidos un caso muy claro, ¿no? Reagan, que fue actor de cine, pues terminó siendo actor de la política. Donde tomas una decisión por un pueblo y por los intereses de una comunidad quizás, ¿no? Y pues, igual es el vecino que eres tú, pero llevar un país creo que es algo más serio, ¿no? Creo que es algo, son muchas las vidas, son muchas los intereses que están en ese país, los conocimientos de economía, de política,
de bienestar social, de todo, que tienes que tener como para llevar un país, ¿no? ¿Tú tienes amigos políticos? Sí, sí tengo muchos amigos políticos, buenos políticos, políticos de muchos años de carrera. Te estoy hablando de 20 y tantos años de carrera. En México tengo muchísimos amigos y fuera de México pues, también, ¿no? Tengo amigos interesantes, muy importantes. Importantes por lo que han hecho en su vida, ¿no? Y luego importantes no solamente por lo que han hecho en su vida, sino que han hecho con su vida y cómo son por dentro, ¿no? Como personas. Felipe González es uno de ellos. Fui muy amigo de Luis Donaldo Colosio, que desgraciadamente pues lo asesinan, fallece, y creo que se perdió un personaje importante para la política y para el país como historia dentro del país. Luis Donaldo era un hombre de avanzada, inteligente, claro, recto, en fin, tenía muchas cosas interesantes y yo creo que pues, por eso se fue, ¿no? Porque tenía tantas cosas. No estaba tan claro, que también sabía eso. Sí. Y bueno, pues, se fue, y dentro de la política en México conozco gentes de todos los bandos, ¿no? ¿Cómo tú ves? Y me divierte y me gusta hablar con ellos, y me interesa muchísimo hablar con ellos, y les hago preguntas fuertes, que son las mismas preguntas que te haces tú en tu casa o cualquiera de la gente que nos está viendo, ¿no? Porque luego cuando uno habla con uno de ellos, todo es bonito. Ay, ¿tú qué opinas que está? Ah, qué bueno, ¿no? No, pues yo les hago las preguntas que veo en las discusiones de la calle, ¿no? Y en tu casa, y la señora está indignada, y el señor quién sabe qué, y el muchacho está peleado por aquello, y que si las discotecas salen muy tarde, y que si hay una drogadicción, y si hay una deuda, y que si el bienestar, y que si la seguridad. Entonces todas esas preguntas es interesante hacerlas porque ves el punto de vista de ellos, y creo que ellos escuchan a la sociedad en esa forma, en esa clase de reuniones y de otras maneras también, ¿no? Tu país hace muy poco tiempo sufrió un cambio total, sobre todo para un cambio político muy fuerte, que pasó de un partido que gobernó durante 70 años a un cambio de otro partido. Uh-huh. ¿Qué has sentido o cómo tú ves ahora el proceso del cambio en México? Mira, yo creo que todos los mexicanos... Porque tú naciste, por ejemplo, con ese partido gobernando. Sí, con una cosa que se llamaba el PRI, que sí, ahí andaba, ¿no? Toda la vida. Yo creo que todos los mexicanos sentimos qué bueno, ¿no? ¿Qué ocurrió? Qué bueno que ocurrió. Y muchos de nosotros teníamos una gran incógnita y se la seguimos teniendo, que este cambio a dónde nos va a llevar, ¿no? ¿A dónde va a ir el país? ¿Va a ser bueno? ¿Va a ser malo? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? Pero creo que lo que estaba anteriormente necesitaba un cambio. Era urgente. Yo creo que todo por servir se acaba si no se modifica también. Y creo que hay otras opciones y otras propuestas que tienen que salir a la luz, ¿no? Unos se equivocarán, otros aceptarán. El fracaso para la misma gente del PRI debe de ayudarles a ellos a tratar de hacer algo diferente, si es que lo logran. Y ojalá y este presidente que tenemos, Vicente Fox, pues sus sueños y sus ideas le funcionen, ¿no? Le funcionen para el bien de México, porque pues al final somos todos los que vivimos ahí adentro. Yo no me caso con la idea de ir en contra de un partido porque yo soy del otro partido, que esto ocurre en la política de todo el mundo, ¿no? Entonces resulta que los del partido que está aquí descubrieron la fórmula de que se acabe el tráfico. Entonces van a sacarla perfectamente bien, se va a acabar la polución. Esto nada más porque son enemigos del país dicen que no. Entonces creo que es una falta de patriotismo, de respeto al pueblo al que tú te dices ser representante, al que tú todos los días sacas y dices, no, porque la revolución y nuestros héroes de la independencia y ratatata, toda la tiranía que decimos siempre. Pero a la hora de darnos la mano, no, yo voy a ir en contra tuya porque así es esta situación, porque es un error. Entonces, no, ni soy patriota, ni creo en esa revolución, ni en esos héroes de mi independencia, ni en mi pueblo. Tampoco creo en mi pueblo. Lo que sí creo es que a lo tengo que deshacer para tener yo el poder. Esto es un gran problema que siento en la política y que la veo en casi todos los lugares, y que hablando con ellos les molesta mucho que hable yo y que se los diga, ¿no? Porque creo que los enfrento a una realidad
Y una realidad que es incuestionable, incuestionable, es el atacar por atacar, es el ir en contra del que está enfrente, aunque esté haciendo el bien y aunque sea bueno incluso para mí. No, hay que ir en contra porque tenemos que agarrar el poder. Entonces, estas cosas las siento que es muy difícil que cambien porque es una condición del ser humano, ¿no? Es una de las condiciones del ser humano. Y es una falta de ética de vida, perdón. Ser ético en la vida es bien difícil, ¿no? Creo que hacer el mal no tiene ningún esfuerzo, no tenías que hacer ningún esfuerzo para hacer el mal, simplemente se hace por exceso de pasión, por exceso de deseos, por intereses. O sea, no es ningún acto heroico, ¿no? O sea, no simplemente me dejo llevar por esto y ya hice el mal. Hacer el bien es diferente, ¿no? Por eso admiramos cuando vemos en la historia a esa gente que tiene unos valores éticos de vida grandes, uno los admira y los estudia. Pero esto es difícil serlo, ¿no? Pues yo creo que se lo deben de hacer, de preguntarse a ellos mismos, muchos políticos. Y el gran problema social que tiene México con Chiapas, ¿qué tú dirías de eso? ¿Cómo lo enfocarías? Mira, yo creo que el gran problema social que tiene México no es Chiapas nada más, ¿no? Yo creo que la miseria en México y los pobres en México son muchos más que los indígenas. Es mucho más grande la población con problemas social y económico, pobre, que la población indígena en México. Creo que el indígena ha sido, ¿cómo te diré? No respetado, ¿no? En un momento de la historia esclavizado, luego explotado, luego despreciado, pero hoy es muy difícil explotar al indígena, ¿no? Porque ¿qué le quitas? Pues para explotar a alguien tiene que tener algo para que se lo pueda quitar, pero si no tienes nada no te puede explotar. Y la verdad es que no tienen nada, entonces no les puedes explotar. Ahí están. Tienen sus formas de vida y tienen sus normas éticas y sus normas de vida. En algunas de ellas las siento, pues, su forma de ser, pero otras las siento que es un error, ¿no? Yo creo que es un error que exista el caciquismo. El caciquismo en México existe. Yo creo que es un signo de atraso enorme en que yo te cambie a mi hija por 2 burros o por una gallina. Entonces yo siento que esto es espantoso, ¿no? Y que se respete que eso tiene que seguir así, siento también que es espantoso. O sea, que alguien diga, no, esto tiene que seguir de la misma manera. Digo, en una persona del siglo 2001, con un concepto y con una universidad y con una forma de pensar, no puede aceptar eso. Que se trate de respetar eso, no lo entiendo. Que se le respete al indígena con sus derechos de ser humano, con sus derechos de sus zonas donde ellos viven, que se les respete con sus creencias, digamos, ¿no? Religiosas y sus creencias sociales, que se les respete sus zonas, que no decidamos por ellos. Creo que tiene que ser, ¿no? Ellos son seres humanos, no son una raza peligrosamente parecida al ser humano, ¿verdad? Son los seres humanos y que tienen su forma de ser y que no han avanzado porque nosotros no los ayudamos a avanzar, porque nos interesaba que ese pueblo fuera un atraso para poder tener control de ellos. Hoy es un peso, un gran peso para una sociedad porque es un grupo que no paga impuestos, que no genera, que no desarrolla, que no está dentro de un desarrollo general. Entonces habrá que ayudarlos, habrá que sacarlos adelante y habrá que ayudarlos, ojalá, y este movimiento sirva para eso. No te sé decir, creo que nadie lo sabe decir, nadie. Yo creo que esto es una gran interrogante. No sabemos qué va a pasar, ojalá y no haya violencia, porque creo que la violencia genera violencia y genera dolor y genera una tristeza y un destrozo y una ruptura, que después es muy difícil salir adelante, ¿no? Porque una planta de luz cuesta mucho trabajo ponerla, ¿no? Y una presa cuesta muchísimo dinero hacerla. Y un pozo de agua cuesta también mucho dinero hacerlo, y un hospital cuesta muchísimo dinero hacerlo. Son muchos años en la historia que se tardó para hacer esto. Entonces, si yo provoco una ruptura en este balance y lo que voy a hacer es romper las comunicaciones, romper la energía, entonces cuando yo tome el poder, si es que gano, no voy a cumplir ninguna de las promesas que dije porque estoy recibiendo un mundo destrozado y tampoco tengo dinero para hacerlo.
Entonces les voy a fallar a todos los que le prometí que cuando yo sea va a ocurrir esto. No, manito, destrozaste el país, destrozaste la riqueza, no puede ser nada. Y murió mucha gente y hubo mucha tristeza, ¿no? Y estoy en contra de la violencia, ¿no? Creo que para eso existen las palabras y que la época en donde a lo mejor hacía falta poner la vida por un ideal, a lo mejor pasó y estamos en otra época, ¿no? Estamos en otro siglo, estamos en otra época, estamos en una época donde las palabras creo que deben de llegar a un entendimiento siempre y cuando el corazón de la gente y el espíritu de la gente se abra para eso. Si no nos abrimos, pues no va a llegar. Manuel, ¿qué te gusta más, los conciertos o las grabaciones? No, el concierto. El concierto. Sí, la grabación es una parte creativa, muy bonita. Creas, estás ahí, entonces cambias las letras y ves los sonidos y es creativo, ¿no? Como todo momento creativo. Hacer un florero es creativo. Es más, poner unas flores es creativo. Hacer un pastel es creativo, ¿no? Pero comerse el pastel es más rico que hacer el pastel. Entonces, estar entre la gente, cantarle, darle tu sentimiento al público y recibir el sentimiento del público es mucho más bonito, ¿no? Es yo creo, el escenario creo que es donde verdaderamente se ve si uno es artista o no lo es. ¿Cuál es el artista que más te gusta, que más admiras? He visto muchos. Ha habido muchos artistas importantes, desde que soy niño que conocí, que vi, que seguí, que me gustó, y a lo mejor no lo seguí tampoco, pero me gustaban lo que hacían, y en toda clase de género musical aparte, Te voy a decir una cosa, dentro del mundo flamenco, yo soy un seguidor de la música flamenca, bueno, porque mi madre era andaluza y toda la familia bailaban y cantaban flamenco, ¿no? Creo que esto me dio una base muy grande, porque el flamenco profundo es profundo. Como el folclore de los pueblos es profundo también, en sus dichos, en su forma de ver la vida, en su conocimiento a través del tiempo, ¿no? Porque así se hizo el folclore. El rock me gustó muchísimo, me gusta, la música clásica me gusta, el jazz me gusta la música, me gusta escuchar algo bien hecho, bien escrito, bien sentido, ¿no? Yo soy feliz escuchando a un artista cuando lo veo que se está moviendo en el arte, que se está jugando la vida en una nota, que se está entregando el corazón. Eso es muy bonito, eso es el arte. No, otra cosa no es el arte. Entonces, quizás el primer artista que escuché yo en castellano así fuerte, quitando el folclore, quitando la música mexicana y la música latinoamericana, que siempre me gustó, fue Serrat. Creo que este fue el primer personaje del mundo, digamos, moderno, ¿no? Que no era el folclore, que me toca en castellano y que digo, wow, qué bonitas cosas dice. Y después seguí escuchando a muchos artistas con esta capacidad de sentir y de transmitir, ¿no? Creo que es un buen ejemplo lo que te platico, ¿no? Por ejemplo, mi padrino fue don Pedro Vargas, y sentarse a escuchar a Pedro Vargas pues era un alucine, ¿no? Yo creo que un hombre que tenía 80 años y abría la boca y salía una nota así, ¡buah! ¿No? Y cubría todo el espacio. Decías tú, ojalá yo llegue a la mitad de la edad pudiendo cantar, ¿no? Porque hizo su vida alrededor de eso. Escuchar a Lola Flores fue precioso. Escuchar a Lola Beltrán, una mujer que cantaba José José, a Marco Antonio Muñiz, a mucha gente de México, que yo era pequeño y que los conocí y dije, pues estos cantan, esto está clarísimo, que cantan. Me gusta esta música, no me gusta, no lo sé, pero que cantan y que se entregan, ahí están dándolo. Y hoy hay mucha gente, un muchacho español que se llama Alejandro Sanz, que me gusta muchísimo. Creo que Luis Miguel es un cuate que canta muy bonito, que tiene mucha fuerza. En fin, hay muchos artistas, ¿no? Dentro del mundo latino hay muchísimos artistas, y dentro del mundo anglosajón también hay una gran cantidad de artistas, y buenos. Permítenos que vamos a otra parte. Sí. Hace poco hiciste una grabación con un artista japonés. Chino. La canción de Corazón de Melao se grabó en castellano y en chino. Por supuesto, el que canta la parte china es él, ¿no? Porque yo no creo que pudiera. Pues está divertida porque está en castellano, en inglés y en chino. Entonces toda la parte de los coros, Corazón de Melao, y la parte del rap, todo está cantado por mí. Y él canta la otra parte de la canción. Y esperemos que funcione. Salió la semana pasada apenas, salió hace muy poquito. Bueno, Corazón de Melao es una canción muy, muy nueva.
Y el lanzamiento, pues ojalá funcione, ¿no? Porque es muy interesante ese mercado, es un mercado muy grande, donde si vendes discos vas a vender muchos discos. Bueno, los orientales, los políticos orientales hacen sus campañas cantando. Todos los políticos, diputados, senadores, lo que hacen es expresar así es que es su política cantando. Aquí muchos fracasarían. Mira, por último quiero hacerte una pregunta. La fama es lo que los artistas más quieren. Lo que más quieren es tener una gran fama, pero en ti hay algo que te molesta de la fama. Bueno, tú quieres tener fama, déjame aclararte esto, porque dependiendo de la fama que tienes, pues es tu éxito dentro de la carrera, ¿no? No es por otra razón. Bueno, por lo menos en mi caso, ¿no? La fama no significa nada si no viene acompañado de un éxito. Porque tú puedes ser muy famoso porque mataste a alguien, ¿no? O porque te robaste mucho dinero. Pues vas a ser muy famoso, pero no vas a ser muy querido, ¿eh? Dentro del arte, la gente te quiere. Te entrega su corazón de una manera, yo digo gratuita. Muchos amigos me dicen, no es gratuita, porque sí, ok, pero es a través de aquí adentro, ¿no? Entonces te saludan, te dicen hola, te mandan un beso, te dicen buenos días, te ayudan. Esto es muy bonito en un mundo donde es muy difícil recibir una sonrisa en la calle, que te ayuden, y etcétera, etcétera. Entonces, pues es muy amable esto para el artista. Más fama significa que tu éxito pues es mayor, ¿no? ¿Qué te puede molestar de la fama? Pues por supuesto la falta de privacidad o de normalidad. O sea, al principio no sabes qué es lo que ocurre con la fama. Tú funcionas. Pero cuando te das cuenta que no puedes ir al cine, no puedes ir al mercado, no puedes entrar a un súper, no puedes entrar a comprar un par de zapatos, no puedes ir a la playa, no puedes engordar, en fin, cuando ocurre todas estas cosas y mira qué mal se viste, y se divorció, pues fíjate que todo estás en boca de todo y eres un punto de crítica continua, es el momento en que la fama molesta, ¿no? A mí no me molestan, por ejemplo, los fans. Mucha gente dice, oye, es que los fans que te piden autógrafos no te molestan. No, me molestaría que no me pidieran autógrafos, ¿no? Sí, me molestaría muchísimo. Entonces, creo que sería lo único que eliminaría. Sí, la fama te puede quitar la cabeza de los hombros, generalmente lo hace. Se lo hace a todo mundo que logra una fama y que se convierte en una especie de semidios, porque eres semidios para todos los que te rodean, ¿no? Eres el que mejor canta, no, eres el mejor político, no, eres el mejor futbolista, tú sí que sabes jugar fútbol. Pues terminas creyéndotelo, ¿no? Porque te lo dicen 200 por el día, entonces deben de tener razón estos. El equivocado soy yo. Sí. Entonces llega un momento en que sí te la piensas que eres la estrella inalcanzable, el que estás allá arriba. Y cuando piensas que eres la estrella inalcanzable te pegas unos golpes porque la caída duele muchísimo, ¿no? Entonces, este es el grave peligro de la fama. Todos los dominicanos y las dominicanas, tú eres uno de los artistas preferidos. Dale algún mensaje en este cierre de programa. Bueno, primero te agradezco a ti la invitación y que me hayas hecho esta entrevista y que pues hayas tomado la molestia de hacer una entrevista. Y a toda la gente de República Dominicana les mando un beso muy grande. Les quisiera decir que tienen un país bellísimo, que creo que lo saben, que no dejen que se deshaga este país, que cuiden mucho la naturaleza, que es un regalo que nos dio Dios a nosotros. Nosotros no lo podemos hacer, ¿no? Nosotros no podemos crear el árbol, podemos sembrarlo, pero no podemos crearlo. Pero si acabamos con eso, vamos a acabar con nuestra vida. Hay muchos ejemplos aquí alrededor, ya saben ustedes. Desde aquí mandarle mi corazón al queridísimo pueblo dominicano. Bring people together across all countries. Working as Aún dentro de las tanto lo que propone Pakistán, India en este conflicto. El Museo de la Biodiversidad. Emmanuel nos dice algo muy importante, que todos tenemos que saber, qué es la fama, cómo hay que contemplar la fama, qué pasa cuando estamos arriba y qué pasa cuando estamos abajo. Él hace un diagnóstico de lo que hay que hacer en la vida para no chocar
muy de frente cuando hay caídas. Gracias y hasta la próxima. El desarrollo de la desde aquí mandarle mi corazón al queridísimo pueblo dominicano. Bring people together across all